El gobernador Antonio Gali en Puebla va a reforzar la vigilancia en la zona de Santa María Jonacatepec, donde la reciente fuga de gas LP por tomas clandestinas afectó seriamente el municipio de Acaquete. El objetivo es evitar la ordeña de ductos. Esto lo debió hacer desde hace varios meses, que ya se acumularon en años. El mandatario señaló que en dicho lugar pasan importantes ductos de hidrocarburo y de gas LP. Entonces ahora drones recorrerán la zona para evitar eso. Y pues algo tendrán que hacer, porque Marcos Hipólito nos informa de algo aquí en la Ciudad de México. Y en Tlalnepantla, que es un municipio muy... ¿Es una zona industrial? Sí, y además que tiene un gran número de habitantes, no tiene zonas así abandonadas o lejanas, no, Tlalnepantla está poblada en su totalidad. Resguardaron personal de la Secretaría de Seguridad, resguardó 2 tomas clandestinas de los ductos de petróleos mexicanos y aseguró una pipa de hidrocarburo que presuntamente hacía una extracción de manera ilícita. La pipa tiene una capacidad de 32,000 litros y estaba a un 25% del líquido. Y pues algo tienen que hacer, porque ya en Sinaloa tuvieron que cerrar ductos de manera definitiva. Los que atraviesan algunos lugares de Sinaloa tuvieron que ser cerrados de manera definitiva para evitar que sigan comerciando de manera ilegal con gasolina. Claro, pues, acabando con el negocio público, pues se acaba con las trapacerías. Pero claro, ¿cómo le va a hacer el país? ¿Quién sabe? ¿Y cómo se van a surtir las gasolinerías? Pero fíjate que ha sido, creo que el único modo efectivo de boicotearles ese negocio, porque además el huachicoleo no nada más se queda en lo que es la explotación de los ductos, sino que hay robo de pipas. Es otra de las cosas que se da, robo de pipas que eran utilizadas para transportar agua, que las llevan a utilizar para el robo de, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita, de gasolina. Entonces hay robos en las carreteras de los vehículos, que son luego mal utilizados para el transporte de todo de esta explotación del huachicoleo. Y además ya utilizan armas los que se dedican a esta explotación, y se enfrentan muchas veces con el ejército cuando mandan al ejército a vigilar todos estos ductos. Entonces ni la vigilancia funciona, porque la misma población del lugar donde está el ducto se enfrenta con la policía o con el ejército. Lo único que les funciona es esto, suspender ese tramo de surtido de combustible, y así ya, aunque lo más seguro es que se vayan a explotar a otro lugar. Pues sí. Robar a otro sitio, el efecto cucaracha. Pues yo no sé por qué la gente no se da cuenta que la impunidad se acrecentó a partir de 2 instituciones que se adoptaron en México: los derechos humanos y los juicios orales. Yo no sé a quién se le metió, quién le gustaba ver la ley y el orden, y dijo, vamos a ponerlo igual aquí en México. Y a partir de ahí creció la impunidad. ¿Por qué no hacen algo tan sencillo como volver al sistema anterior, que parecía un poco más eficiente que que además estábamos hechos para eso? Los derechos humanos son derechos individualistas. Nuestra Constitución era una Constitución social, de modo que en esa Constitución la sociedad estaba por encima del individuo. A partir de los derechos humanos se invirtió esta situación, y ahora los individuos están por arriba de la sociedad. Entonces surgen cuestiones como esto, donde hay interpretaciones que a favor del individuo terminan con todo el interés de la nación mexicana, como es el petróleo, porque finalmente no es simplemente el que se roben
el petróleo, ¿no? Es que se están robando lo que era antes el principal ingreso de la nación mexicana. Es decir, no es cualquier cosa lo que se está viendo, pero por nuestra nueva óptica ya no vemos esta cuestión social, sino vemos el que se respete el individuo de este criminal que está haciendo esto, pero es un ser humano y por tanto tenemos que respetar sus derechos humanos. Esto tiene que volver a la etapa anterior, no sirvió, no funcionó, punto. Pero ¿no será también que hubo descuido en todo eso y hubo de alguna manera complicidad en esto, específicamente en esto del huachicoleo? Sí, claro. Pero México es un país que puede ser un país seguro. De hecho, lo era con el otro sistema que teníamos, con el sistema de un derecho social. México era un país donde los niños iban solos a las escuelas desde que tenían 9 años, donde no había el robo de autos que hay ahora, donde nos apantallaba Goyo Cárdenas porque había matado a 7 personas. Es decir, toda la sociedad se quedaba conmovida ante Sobera de la Flor, que había matado a 3. Era una sociedad donde había mucho menos incidencia de crímenes. Cuando menos Mario y yo, tú eres más joven que nosotros, no te debes de acordar, pero Mario y yo vivimos esa sociedad donde había una enorme seguridad en la población, donde sí había ladrones, sí había el 2 de bastos, pero no había los sanguinarios que tenemos ahora como criminales. Y esto obedece a un sistema distinto de gobierno, de sociedad, que se nos impuso hace 40 años en este país. Si antes no lo había, ¿por qué no optamos por el sistema anterior donde no había criminalidad? Porque todo está entrelazado, la economía, el sistema de gobierno, etcétera, se entrelaza. En Inglaterra, cuando se hizo el liberalismo económico con la Thatcher, creció la criminalidad. Pero aquí en México inicia con Salinas de Gortari, ¿no, Mario? De la Madrid. En el momento en que Salinas de Gortari entra como subsecretario de Programación y Presupuesto en el gobierno de López Portillo, se inicia este problema. Es cuando sale Sáenz, Gutiérrez Sáenz, de la presidencia, de programación, y entra Miguel de la Madrid, casi al final del sexenio de López Portillo. Por algún motivo sale García Sáenz y entra Miguel de la Madrid, que se trae a Salinas. Sí, como secretario. Como subsecretario. Entonces ya llega Miguel de la Madrid a la presidencia y pone como subsecretario, como secretario de Programación y Presupuesto a Salinas. Y de ahí ya nos vamos adelante. Por cierto, él nombra a Silva Herzog en Hacienda, pero el conflicto es tal que Silva Herzog prefiere renunciar y dejarle el campo libre a Salinas.